Bueno, un poco colocar el nuevo programa de Colombia en la estrategia de Munduquide. Bueno, la nueva estrategia de Munduquide un poco retomábamos dos retos importantes, tenemos 4, pero 2 retos importantes, que era la multiplicación de nuestra actividad. Teníamos 2 programas, que eran Brasil y Mozambique, estábamos viendo que estaban funcionando bien, consolidados, con ya método de trabajo, y queríamos expandir esos 2 programas. Teníamos uno tercero, que era Cuba, donde participé yo muchos años, que también funcionó, pero que no teníamos, y teníamos además, por esa razón, la necesidad un poco de aprovechar ese conocimiento y de abrirnos a nuevos países. Se empezó con un proceso de identificación en el 2015, que identificó primero, en una primera fase a nivel de escritorio, qué países visitar en una primera instancia para elegir uno y luego empezar a trabajar. En ese proceso de identificación del 2015 se eligieron 2 países, que fueron Bolivia y Ecuador. Se hizo un primer viaje en el 2015 y se identificaron socios potenciales, esos 2 países. Y salimos de ese corto viaje y en el 2016 ya empezamos un poco cómo se materializaría en Bolivia y Ecuador, cómo se podría materializar un nuevo programa. En ese ínterim entró Colombia con los procesos de paz de Colombia. Cuando en el 2015 hicimos el análisis, todavía estaba la guerra civil activa y fue el factor eliminante de Colombia para hacer la identificación, porque Colombia en todos los factores salía como un país muy interesante para hacer ese análisis. Además se juntó que en Ecuador había elecciones presidenciales que hacía muy difícil que nosotros lleváramos una identificación buena, porque todo lo que es sector público, todo lo que es sociedad civil se paraliza con las elecciones presidenciales. Entonces lo que hicimos era retomar esos 2 viajes del 2015 y en el 2016, fuimos a Bolivia y retomamos Colombia con 2 viajes. Con 2 viajes ya para materializar, para empezar a trabajar, para identificar 2 cosas, que eran regiones o personas o socios o poblaciones objetivo, regiones o poblaciones objetivo y los socios con los que íbamos a trabajar en esas regiones y en esa población. Bueno, Bolivia fue el compañero que estaba en Cuba, Asier Gastamenza, y en Bolivia pues tuvimos la sorpresa de que desde el ministerio, desde el gobierno nos dijeron que la actividad que hacemos nosotros no era de prioridad para el país. Entonces, bueno, fue una sorpresa mala en el sentido que sí teníamos intención de trabajar ahí, pero por lo menos desde un inicio nos dejaron claro que la actividad nuestra de asistencia a cooperativas no era su prioridad y que lo veían además con cierta desconfianza. Eso nos llevó a descartar Colombia a Bolivia, y concentrarnos en Colombia. En Colombia estuve yo en el 2017 y en Colombia lo que hicimos es un poco aterrizar en el país y sobre todo con el criterio de financiación elegir los territorios en los que podíamos trabajar. Nosotros cuando llegué a Colombia, pues bueno, nosotros tenemos, como Adriana bien ha dicho, como financiación tradicional era el gobierno vasco y el gobierno español. El gobierno vasco no discrimina regiones, pero la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo sí. Tú cuando vas a un país, la agencia sí que tiene identificado las zonas donde ellos quieren trabajar. Y en Colombia tenía identificado en papel 7 áreas, pero cuando estuvimos con ellos ya nos dijeron que no. Van a ser 2 áreas los que quieren ellos trabajar y los que ellos estarían interesados en que nosotros fuéramos para allá. Entonces, de esas 2 áreas, que son de las áreas del Pacífico, Chocó y Nariño, pues bueno, hicimos unas visitas y identificamos Nariño como área geográfica a donde trabajar. En esa área geográfica, lo que Nariño es eso, es el departamento con 2 partes muy diferenciadas. La densa es la parte andina y la parte pacífica es la parte menos poblada, con una población afrodescendiente, menos campesina. Entonces decidimos concentrarnos en la parte agrícola, que es donde nosotros nos hemos especializado.
¿Qué es lo que nos ha pasado en Colombia desde el 2017? Que la identificación de ese socio nos ha costado. Nosotros veníamos de experiencias que queríamos replicar, pero en experiencias que teníamos socios que abarcaban mucho volumen. Eran un paraguas gigante. En el caso de Cuba era el gobierno y una área geográfica que era todo el oriente, aunque fueran 5 municipios, con cantidad de cooperativas que podíamos elegir a quienes dar. Había un volumen de personas beneficiadas grandes. Y en el caso de Brasil, el MST es un movimiento gigante, con cantidad de cooperativas, en los que nosotros pues, podemos hacer nuestro trabajo, que es muy especializado, pues, atendiendo a lo que nos demandan ellos. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? No hay estructuras civiles que abarquen procesos socioproductivos grandes, no existen movimientos grandes, no hay gobiernos, hay procesos y hay asociaciones muy atomizadas. Había pequeñas cooperativas, había pequeños procesos en los que nosotros sí podíamos entrar, pero de manera puntual. Siempre nuestro estilo de trabajo ha sido hacer procesos largos, apoyando a instituciones que tengan coberturas amplias y que tengan también volúmenes importantes. Entonces, nos quedamos en esa fase, sin poder identificando territorio, identificando a muchos actores pequeños, pero sin identificar un proceso grande donde integrarnos. Bueno, salimos de Colombia y decidimos no acabar la identificación ahí, pero es verdad que para seguir con la identificación había necesidad de articular una persona que pudiera, con su presencia, liderar la identificación de ese proceso grande, y para hacer eso vimos la oportunidad, y además que venía bien, de empezar con un proyecto pequeño acompañando a una cooperativa de recicladores en la ciudad de San Juan de Pasto, que es la capital de Nariño, que da empleo a 35 personas, como ayer decía Asier, pero que en verdad el proyecto da un poco cobertura a toda la población de recicladores, que son 570. Ese proyecto sería un proyecto instrumental que nos facilitaría el conocimiento del territorio para nosotros seguir con esa identificación de procesos más amplios, de los procesos que nosotros estamos habituados en Brasil y en Cuba a articular. Y este año lo que hemos hecho es conseguir financiación para ese proyecto y ya conseguir que una persona ya esté desde septiembre en Colombia. Entonces, para el año que viene, los dos retos que tenemos es articular ese proyecto, porque tenemos que responder a ese pequeño proyecto, pero sobre todo intentar materializar la identificación grande nuestra, definir o identificar procesos grandes o socios o coaliciones de socios donde podemos participar en el sector, sobre todo rural y agropecuario. Esos son los dos retos grandes que tenemos. Decir en Colombia que se nos ha adelantado el plan, no esperábamos este año conseguir financiación, pero bueno, al final hemos conseguido y bueno, pues eso nos da cierta cobertura también y cierta tranquilidad. Entonces, me has dicho Colombia, pero bueno, acabaré un poco con Ecuador, que era el otro país que en su día se puso en el ínterin. En Ecuador, aprovechando la identificación de Colombia, se hicieron el seguimiento de los contactos que se hicieron anteriormente. Justo la identificación que se hizo en el 2015 por Amaya y por Eider, identificaron la que es la provincia limítrofe con Nariño en Ecuador, que es Carche. Bueno, ya en el caso de Ecuador, como se había hecho ese trabajo previo, teníamos identificado la provincia e incluso el socio, pero los contactos que tuvimos allá pues no fueron, o sea, no se materializaron en propuestas de proyecto, ¿no? O sea, era con el gobierno local en desarrollo de asociaciones agropecuarias y vimos que no había interés suficiente por el gobierno. Al final el interés que lo estábamos mostrando más nosotros que ellos, y eso en cooperación suele ser eliminante de primeras, ¿sí? O sea, estamos buscando estamos tirando y no, eso no. Entonces lo que estamos planteando para el año que viene es otra vez retomar esa identificación de Ecuador, ampliando otra vez, visitando otras provincias, reconociendo otros socios, para intentar, y para eso se contrataría una persona que liderara eso. Nosotros antes he empezado con la estrategia, el segundo punto de la estrategia de la multiplicación eran personas.
Sí que estamos en esto de retomar nuevos programas, sí que es fundamental, o para nosotros en Munduki suele ser fundamental, las lideranzas que tenemos en terreno para empujar. Sin personas no hemos sido capaces a mando a arrancar nada. Entonces nuestro reto será identificar una persona que valga en esa identificación, siempre con el apoyo de Asier, que tiene una experiencia de muchos años en Munduki. Entonces, el año que viene, si identificamos el ámbito geográfico de actuación y el socio y la población sujeto, ya sería suficiente para que el año siguiente pudiéramos pedir una financiación para un proyecto y arrancar ya, como hemos arrancado este año en Colombia. Esos serían los retos.